tal, amigos? Bienvenidos una semana más a esta edición de Folgando, a esta guía de las fiestas de toda Asturias, donde vamos a ir poniendo de relevancia pues varias de ellas, ¿no? Este fin de semana hay bastantes, la verdad. Nos tocó pues intentar mirar a ver quién podía estar aquí con nosotros en el plató de Teleasturias poniendo de manifiesto su fiesta. Ya sabéis que podéis hacerlo, que podéis poneros en contacto con nosotros. Hay un correo que es pacogrande@teleasturias.com por si queréis poner aquí de manifiesto vuestra fiesta. Y hoy tenemos especial interés en dos, en la fiesta del Castillo de la Marina, las fiestas de San Juan de Villaviciosa, en Castillo de la Marina, como digo, en el concello de Villaviciosa, y también en las fiestas de Palomares en La Viana. Vamos a hablar de los dos y empezamos por la primera, hoy con dos invitados aquí en el plató. Tengo aquí a mi derecha a Pablo Riera. Bienvenido, muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches. Bueno, pues uno de los tesoreros de esta comisión de festejos, y tengo aquí a mi izquierda a José, que aparte, bueno, tienes más cargos, pero aparte pues, estás metido en la comisión de fiestas de Castilla-La Marina. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, bienvenido, así es. De momento en la asociación estamos como secretario tirando por la fiesta. Bueno, pues vamos a desgranar, si os parece, un poquitín el programa festivo que tenéis ahí en Castilla-La Marina, en Villaviciosa. Y lo primero de todo, Pablo, pues para que la gente se ubique, cómo llegamos a la fiesta, que yo creo que es lo primero que tiene que saber la gente. Bueno, pues Castilla-La Marina se encuentra a mitad de camino entre Gijón y Villaviciosa, justamente. Entonces hay que llegar a Venta las Ranas y el prado de la fiesta está como a 1 kilómetro de la carretera nacional, o sea que estamos en un lugar privilegiado, muy céntrico, y yo creo que no hay pérdida. Estando en Venta las Ranas, dirección Playa España, a 1 kilómetro de la carretera está el prado de la fiesta, vamos. A veces la carpa destaca un poquitín, a lo mejor igual hasta bueno, por la noche destaca, ¿no? Eso está claro. Por la noche destaca, quisiéramos que destacase más una retiración que nosotros tenemos, una reivindicación, que son carteles de Castillo de la Marina en la carretera nacional. Pero no es posible, pero bueno, tenemos lo de Venta a las Ranas como referencia, entonces sí. La gente, si decimos Venta a las Ranas, llega bien hasta allá. Bueno, programa festivo ya bastante amplio. Empieza mañana, viernes, día 19 de junio, y acaba el domingo, día 21. Vamos a ir poniendo en pantalla el cartel de Castilla-La Marina para que veamos un poquitín. Ahí lo tenéis, el cartel festivo. Y empezamos el viernes con una gran parrillada, José. Sí, empezamos, bueno, la carpa se inaugura a las 8 de la tarde. Este año, además, nos contrató la barraca un agente profesional de esto, el barrio La Sidra de Gijón. Sí. Y sí, como bien dice, ahí a las 10 de la noche es la gran costillada, que está hecha por la parrilla Antonio. Años pasados contratábamos un catering y bueno, salía un poquitín allá. Pero bueno, este año lo van a hacer allí en directo, calidad, y seguro que va a salir perfecto. Bueno, las dos pongo aquí en el pregón de Manolo Peñallos, ¿no? Sí, este año, todos los años, llevamos 3 años haciendo pregón, y este año tenemos la suerte de contar con Manolo, que fue el primero que se presentó voluntario para dar el pregón. Lo de la parrillada, Pablo, no sé si, bueno, ¿hasta cuándo se pueden adquirir los vales? ¿Hasta cuándo? El precio son 19 euros, ¿no? Bueno, los vales están a la venta en todos los comercios de la zona o en los miembros de la comisión, y están a la venta hasta, pues si esto es el viernes, hasta el miércoles o, bueno, jueves a primera hora. Bueno, después tenéis como siempre, ¿no? La gran verbena por la noche. Vamos a ir poniendo después los carteles donde aparecen las orquestas más detallado, pero bueno, la del viernes es Leticia Espectáculo y Discoteca Móvil. Leticia Espectáculo es una orquesta de Ourense muy famosa en tierras gallegas. Traen un espectáculo bastante agradable de ver y música para bailar toda la noche. Luego tenemos a BKV, que es de la zona, un chaval que se dedica con un camión discoteca, y muy buen ambiente va a haber, muy buen ambiente. Bueno, pues esperemos que haya buen ambiente ese viernes, ya para pasar a la jornada del sábado a las 11:30 de la mañana, como vemos ahí como veíamos antes en el cartel de la fiesta, el memorial Massimino, a las 11:30 de bolos, ¿no? Sí, a las 11:30 tenemos el primer memorial Massimino Álvarez de bolos, recordando la figura de Massimino Álvarez, que era un vecino que destacó bastante en este deporte.
y vamos a contar con la participación de dos parejas de campeones, que son Bernardo y Alejandro, y Manolín y Sergio, que son cuatro grandes... Sigue como la Champions de los bolos, ¿eh? Sí, eso es. Bernardo ya suena como a la Champions de los bolos. Bueno, y otra cosa que suena muy bien, el concurso de sidra casera. Es la primera vez que vamos a hacer el concurso de sidra casera. Además, vamos a manejar un vecino que falleció este año, muy querido por todos los vecinos, de allí de Castiello, a Manolín, el de los Piñares. Y bueno, de momento la participación está muy animada. Bueno, y después ya a la 1 de la tarde, o esto bueno, el concurso de sidra va a ser a las 12, a partir de las 12, y a la 1 tenemos otra cita, esta vez con los romeros que llegan a caballo. Supongo que al pro de la fiesta llegarán los romeros a caballo, y también hay una cosa pues atractiva de ver, ¿no? Sí, ya llevamos 7 años con este tema, porque empezaron a venir gente a caballo, y porque por aquella zona, bueno, hay mucha afición a los caballos, y empezamos a hacer este encuentro, y cada año nos reunimos a más gente que viene a caballo y les entregamos un detalle. Eso. Y bueno, cada vez vienen más, y damos unos premios a los caballos, y bueno... Y un bollo preñado también. Y un bollo preñado y una botella de vino. Sí. Para que se animen todos aquellos que quieran, bueno, pues acudir al pro de la fiesta aquí a Castilla-La Marina en caballo, que sepan que tienen ese detalle por parte de la organización, ¿no? El bollo preñado, pues por lo menos para que pasen allí... Pasen la mañana allí hasta la tarde. Bueno, tenemos también a las 5 de la tarde otra cita que vemos aquí, que es la programación infantil, ¿no? Que no puede faltar para los críos, ¿no, José? Sí, todos los años, bueno, esto ya es de otros años también. Este año también es Tato, que tiene mucho éxito allí, mucho tirón. Y para encima este año vamos a rendir homenaje a una cría que hace un año tristemente en un accidente falleció en Gijón, Mireia, de 5 años. Y vamos a rendir un homenaje a esta pequeña, a sus padres, con unos detallinos que os vamos a dar. Va a venir compañeros del colegio, compañeros del gimnasio donde iba esta cría, y bueno, vamos a hacer, a ver. Bueno, pues es la nota un poco triste de la fiesta, que se quiere sumar a ese homenaje más que merecido. Y también va a haber una gran chocolatada para los críos, también hay que comentarlo. Lo pasen bien y hagan ellos sus pequeños homenajes a Mireia, pues vamos a dar ellos un chocolate con algo para que coman allí tranquilamente. Más tarde tenemos otra vez lo de los bolos, ¿no? Es lo que habíamos comentado de por la mañana, también lo tenemos ahí por la tarde. ¿Es la entrega de premios o cómo lo vais a hacer? No, es la final. La mañana juegan la primera parte, sí, y la final. Y por la tarde es la Peña de Bolos La Carballera, que es de allí de Castiello, contra la Peña de Bolos de Casa Gaspar de Ribadesella. Ahí acabaría ya la programación de bolos. Acabaría la programación de bolos, y luego me imagino que dejaréis la entrega de premios para después o para otro día. ¿Cómo hacéis? Para continuación. Habrá un pincheo para los participantes de los bolos y la entrega de premios. Bueno, pues también otro detalle por parte de la fiesta, y es a la conada gratis que vais a hacer a partir de las 10 de la noche. Yo creo que, bueno, no os falta detalle, ni el viernes con la costillada, que tiende todo, la verdad. Luego, aquel que se anime a ir con los caballos va a tener el bollo y la botella de vino. Luego pincheo, como comentaba, para los de los bolos. Y luego, por la noche, a las 10 de la noche, una laconada. Efectivamente. Este año optamos por una laconada, que parece que es lo que a la gente más le va a gustar. Y nada, es adquiriendo un vale en la barraca, con una consumición, pues te dan un vale para una ración de lacón con patatas. Para que todo el mundo quede satisfecho y, el que quiera, y contento. Va a repetirlo, hay lacón de sobra, kilos y kilos. Muy bien, pues la verdad que, bueno, un detalle muy importante el que aquí en Castilla-La Marina tienen con todos los que se acercan a la romería. Y además, después de quedar fartuco el lacón, como bien hablaba ahora José, pues la verdad que tienes una discoteca de mucha altura, de mucho mérito, yo creo que de los de más mérito aquí en Asturias que lleva el grupo Asia, ¿no? Sí, este año contamos con Asia otra vez, ya es el tercer año que vienen. Hasta este año venían de viernes, pero bueno, este año conseguimos traerlos de sábado. Es un grupo que trae mucha gente y nada, esperamos disfrutar con ellos toda la noche. Y también hay que destacar que la gente que no quiera cenar lacón, la barraca va a tener servicio de cocina todos los días, parrilla y bueno, etcétera, para la gente que quiera cenar allí
lo que sea, comer o lo que sea. Que quieren hacer otra cosa, ¿no? Que quieren cenar otra cosa o comer otra cosa. También destacable dentro del programa festivo son los fuegos artificiales, porque si algo destacáis también de lo que es el programa, como veíamos antes en pantalla cuando salía el programa festivo, pues era esa noche de fuegos, ¿no? De fuegos artificiales. Sí, ya llevamos unos añinos haciendo esta descarga o tirada de voladores, de fuegos artificiales, y este año confiamos otra vez en la pirotecnia de Vita, que lo está haciendo genial, y cada año va a más. Subimos un poquitín el presupuesto para ello y la gente disfruta como si estuvieran en los de Salor, en los de la playa de Gijón. Igual casi. Sí, la verdad menos duración, pero allá se anda. Pues la verdad que, bueno, también mucho mérito, ¿no? El tener esta pirotecnia que da sobre todo colorido y espectáculo a esta noche aquí en el Castillo de la Marina. Yo creo que, bueno, pues el programa festivo te está poniendo los dientes largos, si no te lo está poniendo va a acabar de hacerlo con lo que tenemos para el domingo, porque lejos de bajar el pistón, siguen con el pistón muy alto el domingo por la mañana, con un mercadillo allí en la Carballera y con muestras de artesanía, ¿no? Que vemos aquí y que la verdad que y algo que llama muchísimo la atención, Pablo. Sí, es el segundo año que lo hacemos y como tenemos la suerte de contar el entorno donde se hace la fiesta es una preciosa Carballera centenaria y al lado de la iglesia, bueno, es un escenario muy bonito para hacer un mercado de artesanía, es el segundo año que lo hacemos y el año pasado tuvo mucho éxito y bueno, a partir de las 10 de la mañana, durante toda la mañana hasta el mediodía estarán allí puestos de todo tipo de productos artesanos y para que la gente pueda comprar y mirar por ahí un poco. Bueno, lo que no puede faltar en ninguna fiesta que se precie, pues es lo que prácticamente la hizo, ¿no? La fundó o empezaron con ello, que ya pues la misa en honor al santo patrón, en este caso a San Juan Bautista, los fiestas así se llaman, los fiestas de San Juan, y a las 12 pues habrá una misa popular. Sí, hay una misa que, bueno, mucha asistencia de todas 12:30, ¿no? 12:30, sí. Mucha asistencia de los parroquianos de allí de la zona. Luego hacen una procesión y ahí en la Carballera, que decimos que está ahí donde se hace el Prado de la Fiesta, hay un altarín y ahí está allí la procesión, se hace un rezo y luego se vuelve hacia la iglesia con los santos, hay una descarga y bueno, más o menos lo de todas las fiestas de las misas, vamos. Sí, sí. Los que más o menos los que fundaron esto de la fiesta, que hay en torno a un santo siempre. Sí. Pablo, después de la fiesta también algo tradicional, como bien siendo la Puya del Ramo y la sesión Vermú, ¿no? Como con dos sitios un poquitín cercanos y preparados para coger los dos eventos, y todavía amenazado por BKV otra vez. Sí, tenemos la sesión Vermú, que bueno, siempre concentra mucha gente y la comisión repartiremos pinchos, está muy animada con BKV, con la discoteca móvil, para luego dar paso al sorteo de la rifa del ramo que se hace justamente antes de pasar a la comida. Sí. Bueno, pues la comida, importante otra vez, la comida como eje principal también de la fiesta y de la romería. Yo creo que y es muy importante en torno a todas las fiestas, esto que están haciendo aquí en Castillo de la Marina, bueno, pues a veces teniendo detalles con la gente y otras veces pues organizando parrillades o corderades, como ya el caso de la del domingo. Una corderada, cuéntanos un poquitín el modus operandi para tener acceso a esta corderada. La corderada, pues lo mismo que la parrillada, pues se vende por vales. En los negocios o a la gente de la comisión vendemos los vales, se encarga y después ya de todo lo que estaba comentando Pablo de la sesión Vermú, pues cordero a la estaca, yo creo que si no es el mejor parrillero o asador de corderos, no exagero. Es que la gente marcha encantada con él. Pero hay más cosas, hay arroz con leche, hay café, pan, bebida. Arroz con leche de los caserinos, bueno, no, eso ya también lo mismo, para chupar los dedos. Y bueno, ensalada, el cordero, el postre, el café y todo por un precio ahí, porque vaya la gente, más que nada por unir a la gente. Pues sí, que al final yo lo que interesa en una fiesta de este es que la gente haga un poquitín de camaradería también a la hora de
de comer y en la sobremesa, ¿no? Que también es importante. Por la tarde tenemos más actuaciones, más cosas, más eventos, y aquí llega un mariachi mexicano a amenizar. Sí, este año apostamos por que hubiera programación por la tarde, que otros años, llevamos unos años que acabábamos ahí después de la comida. Pero bueno, este año esperamos que la gente acuda. Hay una actuación de un mariachi mexicano que gusta mucho por ahí a la gente. Y bueno, será a partir de las 7, estaremos por ahí, para dar paso después al siguiente punto del programa, que hay una queimada popular. Como veréis, no sé si lo veis o si no, os lo pongo aquí también, que está puesto e ilustrado de una manera detallada aquí en el programa que tienen de fiestas de Castilla-La Marina, con los mariachis ahí dibujados y todo. Vamos a pasar ya al punto final de la fiesta, pero luego va a haber más cosas que vamos a poneros. Pero lo último, bueno, pues la última... O sea, la primera gran queimada que vamos a tener, José, y que va a dar paso a la verbena, ¿no? De la discoteca móvil que habíamos hablado. Sí, nosotros ya, como decía Pablo, solíamos acabar a media tarde después de la corderada, pues ya recogíamos, pero nos animó la gente esta de la barraca, estos de la sidra. Sí. Nos animaron a ver si seguíamos un poco más la fiesta. Y nos plantearon lo del mariachi y luego, para atraer así un poquitín de gente, una primera gran queimada gratis, dando paso luego ya a lo que sería ya la última verbena y cierre de fin de fiesta. Pues a modo de recordatorio un poco, nos van a poner ahora en realización los dos carteles, el principal de Castilla-La Marina, que ya lo vimos durante la entrevista, y luego el de las orquestas, ¿no? El de las orquestas, el cartel del que nos da paso a todas las orquestas que van a hacer el espectáculo aquí el viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21. Los vemos ahí, Castilla-La Marina, San Juan 2015, con todas las orquestas, con Ledicia Espectáculo, con Asia, con la Orquesta Becabobe, con los mariachis mexicanos. Lo vemos ahí todo. Y tenemos una cosa más de la que hablar, Pablo, que es la concentración de coches. Cuéntanos un poquitín cómo surgió la idea y cuándo se celebra, cómo y dónde. Bueno, la concentración ya es la 7ª edición, empezamos en 2009 y bueno, ya esos primeros años ya tuvo bastante aceptación y bueno, cada año vamos reuniendo más clásicos y de los más variopintos, mucha variedad. Vienen tractores, vienen motos, vienen coches. Bueno, reunimos, la verdad, que bastante variedad en cuanto a los clásicos. Y entonces, nada, no es necesaria inscripción. Todo el mundo que vaya será bienvenido. Todos recibirán un detalle que hacemos conmemorativo todos los años de la fiesta, de la concentración. Y nada, estaremos ahí a partir de las 7 de la tarde. Hay gente que llega primero porque pasan el día por allí, pero bueno, oficialmente está anunciado para las 7 de la tarde en la Carballera, y luego a las 9:30 tendremos la cena para todos, lógicamente, como todos los demás. Los de la concentración pues podrán disfrutar también de la cena y nada, todos los que quieran ir serán bienvenidos. No hace falta que llamen, que se inscriban, pero bueno, para cualquier información está el teléfono que sale en el cartel, que pueden llamar para informarse de lo que quieran. Un acto más de esta fiesta, un evento más de los ya múltiples que tienen la fiesta de Castilla-La Marina en Venta de las Ranes en Villaviciosa. Para el sábado día 20 de junio, creo que una manera también atractiva de llamar, primero llamamos a los romeros a caballo, llamamos también a otro tipo de caballos como estos de motor, José. Sí. Como decía Pablo, cada año vienen más coches, al igual que los caballos, cada año viene más gente con caballos. Bueno, nos sentimos orgullosos porque quiere decir que se está haciendo bien las cosas. Pues sí, la verdad que animando un poquitín el ambiente, ¿no? De todo tipo, un ambiente un poquitín de todo tipo, ¿no? Efectivamente, ya ves, coches, caballos, mariachi, bolos, folicia, donde... Hay bolos, hay los amantes del cordero tienen que ir, los amantes de la con tienen que ir, los amantes de Asia, que son muchos también, nos consta, tienen que ir. Los de los coches clásicos, los vehículos clásicos, que también hay muchos, tienen que ir. Los de los puestos de artesanía, ¿no, Pablo? Que también... Los de los bolos, todos. Ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo el cartel de esa séptima concentración para todo tipo de vehículos clásicos de Castilla-La Marina, el sábado 20 de junio de 2015, a las 19 horas, en el bonito entorno de la Carballera de Castiello.
Castilla-La Marina. Se entregaron detalle a cada participante, al igual que hicieron con los caballos. También estos chavales tienen detalles para todos, como podéis ver en eso. Bueno, pues supongo que difícil y complicado el organizar todo esto, Pablo, pero satisfacción cuando estás allí, ¿no? Disfrutándolo. Sí, hombre, como todos, supongo que todas las comisiones, solo nosotros sabemos el trabajo que cuesta hacer estas fiestas, por pequeñas que sean. Se necesita mucho trabajo, mucha gente, a veces no somos lo suficientes como se necesitaría y entonces trabajamos el doble. Ya estamos todo el año organizando otras cosas, siempre organizamos otros eventos a nivel más pequeño para recaudar dinero, vendemos lotería, bueno, todo el año trabajando para estas fiestas. Y bueno, esperemos que haga buen tiempo, porque si no, ya es ya tanto trabajo para que se fastidie todo, pero bueno, esperamos que el tiempo responda un poco. Bueno, como siempre aquí en el programa tendréis la previsión del tiempo a última hora, tendréis esa previsión del tiempo, lo que vamos a tener el viernes, el sábado y el domingo en las diferentes fiestas que va a haber en toda Asturias. Vamos a hacer un recorrido por toda Asturias en ese mapa del tiempo, pero vamos a hacer especial interés o especial enfoque en el tiempo que vamos a tener en estas dos fiestas que hoy estamos poniendo de manifiesto aquí, la de Castilla-La Marina, Venta-les-Ranes, Villaviciosa, y la de los Palomares en La Viana. Vamos a ir a hablar con ellos posteriormente. José, nada, supongo que lo mismo que Pablo, ¿no? Apostasteis por la fiesta, tirasteis por diferentes vertientes en esta fiesta para que todo saliese de una manera, pues, no sé, yo creo que haciendo ambiente festivo, ¿no? Válgame la redundancia, pero al fin y al cabo, pues, satisfechos con cómo quedó todo, ¿no? Sí, ¿Cómo va a quedar? Vamos. Nosotros llevamos juntos unos años organizando las fiestas, estamos viendo que tienen muy buena respuesta, cada vez viene más gente. Este año quisiéramos destacar la Orquesta Gallega, que con el presupuesto que manejamos, pues bueno, quiso venir a sabiendas de cómo está evolucionando esta fiesta y que va subiendo, pues quiso venir y ya digo que va a ser muy destacada esta orquesta. Hacia lo mismo, la verdad que el grupo Asturcón se porta muy bien con nosotros. Luego ya todos los eventos, la gente de la participación, los que vienen a ver, los vecinos de otras parroquias, de la nuestra, de Gijón, de Villaviciosa, no, estamos muy contentos, muy contentos. Bueno, último llamamiento para que la gente vaya a esta fiesta, Castilla-La Marina, cualquiera de los 3 días o los 3 días, porque si tienes ganas de fiesta, la verdad es que, bueno, pues el cartel de la fiesta de Castilla-La Marina, Pablo, no te deja indiferente ninguno de los 3 días, tanto viernes, sábado como el domingo. No, para eso tenemos una programación totalmente variada, para todos los gustos, animamos a todo el mundo que venga, que a pasar el día por aquí. Estamos a 10 minutos de Gijón, a 10 minutos de Villaviciosa, justamente en el medio, a 5 minutos de Playa España. O sea, estamos en un entorno ahí que para ir a pasar el día por ahí, comer por ahí y estar por allí el fin de semana entero. Bueno, pues nada, invitándoos a ir a esta fiesta y agradeciendo a José, que el que haya estado aquí pues poniendo de relieve esta fiesta de Villaviciosa. Pues por el bien de la fiesta esperemos que la gente vaya y que el tiempo responda. Seguro, y el tiempo, pues San Juan ayudará a que así sea. Pablo, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros en el plató de Teleasturias y bueno, pues que sea todo un éxito de esa participación de la gente, que es lo que al final se necesita. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, amigos, pues nada, vamos a invitaros a que vayáis a esta fiesta y también a la siguiente, que tendremos aquí un momento con más invitados en la fiesta de Palomares en La Viana. Bueno, amigos, pues ya tenéis todo dispuesto y todo preparado para un fin de semana festivo en toda Asturias, donde, bueno, pues sobre todo en esas dos fiestas que pusimos de relieve y de manifiesto aquí con sus organizadores, con esa fiesta del Castillo de la Marina en Villaviciosa, que la tenéis ahí, el cartel, el gran cartel que tienen en pantalla,
que no es difícil de llegar allí, que tenéis simplemente que saliros en la carretera nacional 630 que lleva desde Villaviciosa a Gijón, o sea, la antigua de Villaviciosa a Gijón, y ahí podréis llegar en la localidad de Venta de Les Ranes, pues podéis llegar ya muy cerca a Castillo de la Marina, donde tenéis para disfrutar esa carpa todos esos días con costillada, laconada, con corderada. Bueno, para comer no os va a faltar y tampoco va a pasarlo bien en esa fiesta donde se organicen innumerables, podríamos decir, acontecimientos, llegáis a caballo, campeonatos de bolos, se van a organizar también una concentración de vehículos antiguos y algunas cosas más que ya vimos al principio del programa. Gran fiesta la de Castillo de la Marina y gran fiesta también la que nos espera en Palomares, en La Viana, en La Pola, donde, bueno, pues como veis ahí, en las fiestas de los Palomares de San Xoán, en La Pola de Llaviana, tenéis grandes espectáculos que comienzan ya mañana viernes, con grandes actuaciones, con la bandina Bon Tourné, precioso espectáculo, y con Ambás y el pandereteiro Rancés actuando también en la noche del viernes. Yo creo que empiezan muy fuerte con esa apuesta clara por la música tradicional asturiana y de baile, ¿no? Y de baile también para esa fiesta, y que va a acabar el próximo martes con la tradicional quema de la foguera de San Xoán en los Palomares, en Llaviana. Y bueno, al igual que estuvieron ellos, podéis estar vosotros. ¿Cómo? Poniéndovos en contacto con esta cadena, con este correo que va a aparecer aquí debajo y que ya aparece, pacogranda@teleasturias.com, para poneros en contacto con nosotros y aparecer aquí, venir a los estudios de Teleasturias y poner de manifiesto y de relieve vuestra fiesta. Es muy sencillo, mandarnos un correo y nosotros nos pondremos en contacto con vosotros. Y bueno, a disfrutar de las fiestas y también, como vimos ahora, a última hora, pues con muy buen tiempo, ¿no? Un tiempo que no tiene nada que ver con el del fin de semana pasado, con aquellos tormentos, estrombes de agua. Eso ya lo dejamos atrás, lo olvidamos y ahora nos metemos en este, verano, climatológicamente hablando, que va a empezar precisamente el sábado, día 20 de junio, empezará el verano oficialmente y parece ser que va a llegar con fuerza con ese domingo totalmente soleado. Solamente destacar algunos tormentos en la cordillera, pero con un calor que, va a empezar a recordarnos que estamos en esa estación, en verano. Nosotros volvemos el próximo jueves a las 10:30 aquí en Teleasturias con el programa Folgando y, ¿por qué no?, con tu fiesta.